Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy y está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Sebastián, qué gusto encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás? Hola Lucho, qué placer de saludarte, me encuentro muy bien, sofocado por los calores del verano argentino. Me imagino que es parecido en otros lugares, Sí, porque sí. he mirado algunas noticias y el calor está realmente de manera intensa en varios sectores de Sudamérica. Así que un saludo grande a Ujú. aquellos que lo están padeciendo, como es mi caso, que estamos padeciendo estos calores tan intensos. Bueno, la respuesta típica te dicen, y bueno, es verano, pero la verdad que se hace sentir casi que de más. Sí, sí, totalmente. Y llega un momento en que uno no sabe cómo combatirlo, no sabe realmente qué método usar para poder combatirlo. Así que bueno, gracias a Dios, disfrutando de las bendiciones que Él nos da, de la familia. Ujú. Continuamos con el tema mudanza, ya estamos a horas de, de estar en el nuevo lugar y entonces Ujú. también bueno, la expectativa y algunas situaciones Sí. se van dando en base a esto. Pero muy contentos por el estudio que estamos teniendo de la Biblia, este tema que realmente no es de los más comunes y sin embargo me parece bien que la iglesia lo haya tocado y disfrutando de ello. Mira, casi que me dabas pie para decirte algo que tenía ganas de decirte. Es una cuestión de emociones encontradas. Siempre cuando hay algún traslado, una mudanza, el encontrarse con un nuevo lugar, con una nueva situación, ¿no? Y justamente la temática de esta semana tiene que ver con esto de las emociones, ¿no? El título que me habías dicho es Un Dios apasionado y compasivo. Eh, Y Nos alguien cuesta que, verlo a Dios así. y alguien que esté del otro lado escuchando puede decir, no, Lucho, ¿cómo vas a mezclar emociones con la Biblia, con teología? O sea, no te podés emocionar, las emociones no son para el campo bíblico. Ujú. Y por mucho tiempo nos han hecho creer esto, ¿no? Y uno tiene una mirada de un Dios que pareciera que no es emotivo. Ujú. Y también nos Ujú. han enseñado muchas veces a disimular nuestras emociones, que nadie vea que no sé, que los varones lloramos, que nadie Ujú. vea, perciba esto, que no demostres esto, no demostres aquello. Y esta semana el estudio tiene que ver con esta cuestión de la emoción y de esto de pensar la emoción como algo positivo. Me gusta la idea Ujú. y me gusta cómo arranca el estudio de la semana, el día sábado, porque dice, para algunos son intrínsecamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. O sea, la razón con las emociones no tiene nada que ver, dicen Ujú. algunos, y aquel que es emotivo no es racional. Y aquí se valora mucho lo racional, aquel que es pensante, aquel que analiza todo. Y de alguna manera nos vamos siendo insensible a las pasiones. No, qué palabra mala, Mm. pasiones, ¿no? Qué Ujú. palabra pecaminosa, Sí, sí, pasiones. sí, sí. Y es una palabra que en el vocabulario de un cristiano no debería aparecer. Sin embargo, los autores, los editores, Ujú. porque inclusive los editores también podrían haber cambiado la palabrita, en vez de un Dios Claro. apasionado, haber usado un Dios amoroso y compasivo. No, Ujú. apasionado. Dios tiene pasión, Dios es Ujú. apasionado, Dios es compasivo, eso no lo discutimos, pero Claro. es apasionado, Dios es emotivo, tiene emociones y le gusta que nosotros, sus hijos, sus criaturas, las podamos también disfrutar. Ahora entonces, Sebastián, a ver, si durante tanto tiempo hemos tenido esta idea eh, y ahora lo vemos desde otro lugar, que hemos estado equivocados o cuál es el error que tenemos. Me surgen muchas preguntas. A ver, las emociones de Dios, son las mismas que las emociones humanas. Lo llevo al otro extremo con esa palabra que nos cuesta aceptar. La, el apasionamiento de Dios es igual al apasionamiento humano. Es muy buena, Lucho, la pregunta, muy buena, porque nosotros tratamos de humanizar a Dios y no es la idea. Ujú. Ujú. Dios creó a la humanidad con ciertos, a imagen y semejanza de Él, pero Ujú. al ingresar el pecado,
nosotros hemos modificado nuestra conducta, nuestras emociones se han modificado también, y entonces comparar a Dios con nosotros es un error garrafal. Entonces, cuando uno intenta humanizar a Dios, el Dios humanizado es Cristo, pero no es igual a nosotros, en el sentido que estuvo sin pecado. Y ahí tenemos un claro ejemplo. A ver, Dios humanizado, Dios hecho hombre, hecho humano, ¿tenía emociones? Claro que las tenía. Me encanta que la Biblia remarque, Jesús lloró, cortito. ¿No? Habla mucho de la alegría, aunque los autores intentan disimular un poquito esto y no nos regalan demasiados datos de un Jesús sumamente alegre, de un Jesús muy dispuesto, pero lo era. Y disfrutaba de esas cuestiones Jesús. Entonces vemos en la Biblia un Jesús alegre. Claro que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Jesús mismo, aunque Jesús ya ahora comparte también la humanidad con nosotros, no es el mismo sentimiento, no es igual la pureza del sentimiento y la pasión no es igual que la nuestra, no es idéntica a la emoción. Entonces, por tratar de humanizar a la deidad, nosotros muchas veces confundimos estos temas, pero no. El amor de Dios no es el amor que nosotros podemos tener. Sí es el que deseamos y el que necesitamos alcanzar, pero por ahora no es el mismo amor y los sentimientos y las pasiones de Dios no son iguales a las nuestras. Pensaba recién acerca de cuántas veces tratamos de justificar nuestras conductas pasionales basándonos en parte de lo que puede llegar a tener, no sé, un relato bíblico. A ver, creo que uno de los más emblemáticos en el caso de Jesús es cuando hace la purificación del templo. Y nosotros la historia la contamos como no es. La contamos con ese Jesús, con un látigo violento, haciendo casi desastres. Y yo no encuentro a un Jesús capaz de hacer algo así, de esa manera. Vos fíjate que esa es una pasión muy, muy, muy humana. Y me cuesta entender que Jesús actúa de esa manera, porque contradice todo lo que es. En nuestra mirada sí, pero analizándolo y viendo la vida de Jesús, tenemos que agradecer la bendición que tenemos de contar con un libro que es el deseado de todas las gentes, que va a relatar estas historias de una manera y con un enfoque y con una mirada y con otra cuestión que nosotros de otra manera no tendríamos. Entonces, cuando uno ve a Jesús en estas situaciones, ve claramente a un Jesús que era apasionado, que tenía sentimientos, que tenía emociones, que las demostraba, que no las ocultaba, que no las negaba, que las mostraba claramente. Entonces uno empieza a decir, bueno, Dios claramente es un Dios apasionado, claramente es un Dios que tiene emociones. Y es claro que las tiene porque si no, no hubiese hecho tanto esfuerzo por venir a buscarnos. No ha hecho tanto esfuerzo por enviar a su Hijo. Déjame leerte el versículo para memorizar de esta manera, de esta semana, Lucho, que está en Isaías 49, versículo 15. Y esta semana vamos a estar leyendo el Salmo 103, Isaías 49, Oseas, capítulo 11. Vamos a estar leyendo Mateo 23, 2 de Corintios 11 y 1 de Corintios capítulo 13. Algunos de los textos claves de esta semana. El versículo para memorizar dice: ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, 15. O sea, una pregunta, ¿no?, que hace el libro de Isaías. ¿Se puede olvidar la madre del hijo que dio a luz? Bueno, podría. Y hay casos muy raros. No es natural, no es lo normal. Ahora, si esto llegara a ocurrir,
si esto llegara a ocurrir, aunque esto ocurra, dice, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y si querés, Lucho, en los próximos bloques podemos ir mirando cómo la Biblia está plagada de historias tan humanas que nos ayudan a entender a este Dios tan divino. Historias paralelas, y una tiene que ver con el amor de una madre, que Dios lo va a usar, lo va a comparar, lo va a llevar a este paralelismo para que nosotros realmente podamos entender de qué se trata este amor tan puro que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Este texto, Sebastián, que compartías, realmente me parece que es una de esas declaraciones, iba a decir apasionadas, pero apasionantes de amor de Dios hacia sus hijos, ¿no? Uh-huh. Muy profunda. Y capaz que por ahí va el tema de la pasión de Dios, ¿no? Seguro, sí, sí. No lo tratemos de entender a Dios con nuestros parámetros. Uh-huh. Te propongo que hagamos la primera pausa entonces. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Pensaba, Sebastián, al respecto de algo que mencionabas, ¿no? Al comienzo, esto de que no hay que andar mostrando mucho las emociones. Creo que mencionaste, los hombres no lloran. A nosotros nos educaron de esa manera. Y vos sabés que siempre me hice el planteo, cada vez que te decían algo así, con las mejores intenciones, ¿no? Porque era una cuestión de adaptación a la sociedad, de cuidarte. Pero me acuerdo que mi planteo era, o sea, ¿tengo que mentir entonces? Porque al final, sin palabras, es mentir. Uh-huh. ¿Qué es peor, no? Exacto. De alguna... Y además la Biblia no enmarca al varón llorando como un pecado, no enmarca al humano mostrando el sentimiento como un pecador, pero sí el adulterio en el sentido del engaño, el mentir, el dar falso testimonio, porque en realidad una cosa es el adulterio y otra cosa es el falso testimonio, pero las dos son mentiras. Claro. Y eso sí está penado en la ley bíblica. Pero bueno, la sociedad ha reprimido. Yo creo que todas estas desviaciones que hacemos y malas interpretaciones que hacemos de la humanidad nos llevan al plano de no entender a Dios. Y cada vez que perdemos de vista realmente cómo es Dios, perdemos de vista o nos alejamos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque a través de Dios llegamos a nuestra salvación, o sea, en el sentido de que a través de Cristo. Pero si yo me imagino un Cristo así, un Cristo asá, me imagino un Cristo que está con un látigo esperándome para pegarme si yo hago algo malo, y yo entonces me tengo que arrodillar arriba de granos de maíz y que mis rodillas sangren y golpearme la espalda flagelándome para recibir el perdón. Y creo que ahí estoy cometiendo un gravísimo pecado, porque yo no sé cuán contento puede llegar a estar Dios, los dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que su criatura, su creación, su niño mimado, así lo dice Jeremías 31:20, su hijo precioso, se maltrate. Porque tan grave como maltratar a otro es maltratarme a mí mismo. Entonces, bueno, lo que intentamos es hacer un estudio profundo, que nosotros aquí con Lucho dialogamos del tema, pero no nos imbullimos dentro de la Biblia estudiándola versículo a versículo. Aquí es un diálogo que intenta llevarnos a el estudio personal, porque no tendría sentido que leyéramos la Biblia y te fuéramos explicando versículo a versículo, porque no es lo más saludable. Lo más saludable es que cada uno de manera personal. Pero sí, lo que uno puede notar, Lucho, en esta lección que estamos estudiando esta semana, que aparecen 3 puntos que sobresalen. Primero, nuestro Dios apasionado y compasivo se presenta vívidamente en las Escrituras mediante imágenes paternales y maternales. Si querés eso, lo abordamos inmediatamente. Segundo, nuestro apasionado y compasivo Dios se retrata de manera sorprendente en las Escrituras mediante un lenguaje visceral. Y esto es interesante, porque nosotros tenemos una traducción que no le hace honor a lo visceral del estudio de la Biblia que usa Dios. Y tercero, nuestro Dios apasionado y compasivo
es celoso de una manera bondadosa y justa. Es Ujú. celoso, pero es bondadoso y justo. Esos son los 3 tópicos de la lección de esta semana, Lucho. Bien. ¿Será que cuando estaba estudiando me olvidé de apagar la cámara o algo? Porque son los puntos que tengo anotados. Justamente. A mí me llama mucho la atención esto de lo visceral, que le tenemos miedo porque lo miramos desde lo humano. ¿Eh? Está más cercano a lo violento para nosotros Ujú. que a lo que realmente significa, que sale de lo más profundo, ¿no? Y lo de los celos también. Creo que tratamos de entenderlo, pero nos cuesta, le agregamos ese pensamiento que tenemos. Eh, Me gustó la idea de esta figura. Vos sos papá, yo soy papá también. Creo que debemos reconocer que hay veces que nos hemos equivocado. Mm. Y generalmente nos hemos equivocado cuando nuestras emociones nos traicionan, emociones muy humanas. Eh, no hagamos de eso la imagen de Dios, justamente, porque, ojo, es lo que le estaríamos transmitiendo a nuestros hijos, Ujú. ¿no? Eh, pero hagamos el trabajo inverso. ¿Cómo es esa imagen que Dios nos muestra de una relación padre-hijo desde la Biblia? ¿Es similar a la que yo tengo? Y creo que tengo mucho que aprender en realidad, ¿no? Ujú. A eso apunta Dios, creo que con esto. Sí, sí, y creo que al no tenerlo claro, estamos cometiendo el gravísimo error de que en nuestra mala interpretación de un Dios apasionado, celoso, estamos transmitiéndole a nuestros hijos una Mm, mala imagen de Dios. Y es muy alta la cantidad de jóvenes que ujú, abandonan la fe. No hablo de la iglesia adventista, hablo de ujú, la fe. Por esta ujú, mala interpretación que tenemos. Son muchos los que abandonan la fe. Y uno me dice, pastor, pero las iglesias están creciendo, sí. Y son muchos los hijos pródigos que mm, terminan volviendo y los celebramos porque terminan dándole crecimiento a la iglesia, o aquellos que conocen a Dios de grande, pero que vienen con un conflicto con padre y madre, que primero tuvo que el instructor bíblico sanar ese conflicto, porque ¿cómo ujú, Dios es amoroso si mi papá me abandonó? ¿Cómo que ujú, Dios es amoroso si mi mamá me dejó sola, me dejó solo al cuidado de la abuela? ¿Cómo? Y muchas veces explicar el amor a través de las imágenes que la Biblia da de un papá y una mamá son difíciles, porque el papá y la mamá que muchas veces nos tocó no es el papá y la mamá que retrata la Biblia. Y esto ujú, es interesante, pero es así. La Biblia tiene textos, ilustraciones, imágenes que nos muestran de alguna manera, nos quieren mostrar el amor de Dios, el sentimiento de Dios, la pasión de Dios, como la pasión de un padre o la pasión de una madre. Y vuelvo a lo que ujú, dijiste, Lucho, vos y yo somos padres. Y yo estoy convencido, vos me conocés sin hijos y con hijos. Yo también te conocí sin hijos, sin hijas, pero realmente no me acuerdo del Lucho sin hijas, porque fuiste papá mucho más joven que yo. Y, y cambia nuestra forma de ser, sí, nuestra totalmente. pasión cambia, no es Ujú, la misma. Ningún ser humano sin hijos es el mismo después de la paternidad. Y esto ujú, es, yo creo que porque nos permite ver un poquito la imagen de Dios, porque podemos ujú, entender un poquito ese amor de Dios tan inmenso, inmensurable, grande, magnífico. Te leo ujú, una serie de versículos de la Biblia. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Interesante, ¿no? Lo compara al Padre ujú, amoroso, compasivo. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella? Yo nunca me olvidaré de ti. Lo leímos, es el texto clave de esta ujú, semana. Y Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
algunos textos que hablan de Dios como un padre, Dios como un padre amoroso, Dios como un padre que siente en las entrañas el amor por Ujú. nosotros. Ese texto especialmente cuando leía básicamente lo que significa, es un término, mis entrañas rugen, ¿no? Ujú. Esa sensación interna de que te sale desde lo más profundo el sentir, ¿no? Eh, te pregunto algo antes de seguir con esta mirada justamente. ¿Estamos entendiendo mal o estamos aplicando mucho nuestro pensamiento griego en que hacemos la dicotomía Ujú. emociones contra la razón Ujú. o la razón contra las emociones? Sí, 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 sí. La parte griega que tenemos en nuestro formato, que es Ujú, mucho más de lo que pensamos, mucho más. Nos llevan a tener esto, ¿no? Esta dicotomía y separar las cuestiones como si se pudiera. ujú, Y nosotros somos seres racionales y seres emotivos, ambos. ujú, Y sin embargo intentamos separarlo. Pero no es el plan de Dios. Dios nos hizo como un ente sellado, ujú, indivisible, unido, con emociones y con raciocinio, ambas. Porque las emociones también son una bendición. Si bien hay emociones que pueden ser negativas, como el sufrimiento, pero decime si no es lindo reír de alegría, totalmente. emocionarse de alegría. Decime si no es lindo, no sé, ver corriendo a un nieto a los brazos de la mamá y que no Ujú, puede que no tenga nada que ver con vos. O decime si no es ujú, lindo ver en la calle gente sonriendo porque le dieron una buena noticia. Y yo no conozco a aquella persona, pero créanme que esa emoción a mí me transmite, me llega y me generan cosas. Claro que ujú, sí. Entonces, sí, no podemos reprimir bueno, ni hablar de las emociones propias, ¿no? De la alegría que te causa un hijo, sí. de las emociones que te causan, no sé, el egreso, el final, la graduación, la última materia aprobada de una hija. E incluso, Sebastián, a ver, emociones no tan gratas como el dolor o la tristeza de algo, un momento difícil. No actuaríamos en consecuencia. También hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Yo creo que también se hace provisión, claro, antes de la llegada del pecado no existían tal vez este tipo de emociones, pero de alguna manera las espinas en una rosa hacen que uno eh, se cuide un poco también, ¿no? O Ujú. cuide a otro. Imagínate si nosotros no hubiésemos sido creados con emociones, seríamos Ujú, robots, aunque ujú, tuviéramos libertad para elegir, para ujú. decidir. Hoy con la Wow. inteligencia artificial que hay robots que toman decisiones. Escuchaba un periodista que hablaba de un viaje que realizó a Estados Unidos a una feria de ciencia y hay ciudades donde hay muchísimos autos que no tienen conductor. Los Ujú, manejan, se manejan solos, con sensores, con cámaras. Pero hay un fenómeno que se da, que cuando vos cruzás una calle siendo peatón y tenés el paso, pero el vehículo también está cruzando en verde. Vos cruzás en verde y él también cruza en verde. Solo que él ujú, tiene la intención de doblar y ujú, pone la luz de guiño. Y vos doblás teniendo la prioridad, porque vos te estás cruzando la calle en tu verde, pero él también va a cruzar y va a doblar en su verde. Claro, se da ese hecho de que el auto va a doblar y vos mirás el auto y ves que dentro hay un conductor y vos ves que el conductor te vio o no te vio. Si el ujú, conductor no te vio y yo, aunque yo tenga la posibilidad de cruzar porque estoy cruzando bien, igual lo ujú, dejo pasar porque sé que él no me vio. ujú, Ahora, cuando veo que el conductor está distraído o me vio, perdón, o me vio y me hace con la cara, él me hace un gesto con la ujú, cara simplemente pasa, yo paso ujú, tranquilo. ujú, Ahora, contaba este periodista, Lucho, que él estaba en una ciudad, dice que lo filmó, lo subió a sus redes sociales, y él va a cruzar y viene un vehículo con todos los sensores, y el vehículo dobla y casi lo choca el vehículo. Él lo esquiva ujú, el vehículo, pero claro, él dice, cuando quise mirar para ver si el conductor me estaba viendo, no había conductor.
Ujú. Yo creo que esto más o menos se asemeja a un ser humano sin emociones. Claro. Yo puedo tener razón y estar con la Ujú, razón, pero si estoy ujú, discutiendo frente a una persona que está iracunda, que está cegada y que la emoción le invadió, no tiene sentido que siga discutiendo. Lo dejo pasar. ujú, Yo también tengo el ujú. paso, pero lo dejo pasar. Un poquito de esto habla la creación de las emociones con las que Dios nos dotó. Bien. Hacemos una pausa, Sebastián. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Esta historia que contabas, Sebastián, de este periodista que hablaba acerca de ese encuentro con un coche sin conductor. Ujú, Bueno, vos decías algo, ¿no? Yo tomo la decisión ahí de no paso. Depende de la situación. Esa es una decisión racional. O sea, ujú, acá vemos, por más que vos tengas el derecho de paso, ¿no? Eh, Tal vez las emociones te llevarían a decir, no, a mí me corresponde, yo voy a pasar. Hasta casi molesto. Podés perder la vida, ¿no? De ujú, paso. El otro capaz que piense exactamente lo mismo. Entonces ahí, desde una situación posiblemente emocional, el uso de la razón ujú, hace que se tomen las decisiones, en este caso creo que la correcta, ¿no? ujú. Es que usar la razón nos da más garantías en cuanto a acertar las decisiones. Ujú, Yo creo que ahí es donde muchas veces confundimos y las decisiones tienen que tener mucho más de razón que de emoción. ujú. Si yo veo un vehículo y lo juzgo por lo que me genera en cuanto a la emoción, uy, qué lindo que está, qué lindo, qué bello el color, qué esto, qué lo otro. Claro, pero después la razón me dice, el motor está fundido. No está bien de papeles, probablemente te cueste transferirlo y ponerlo a nombre tuyo. Sí, pero está Y lindo. está re lindo, no, no, y el consumo es excesivo, después no voy a poder mantenerlo. Entonces, las decisiones tienen una cuota de emoción, Ujú, tienen que tener una cuota de emoción, pero la razón es sumamente útil en este caso. Entonces ujú, yo creo que Dios nos crea con esto, a imagen y semejanza de Él. Él es un Dios que razona, que piensa, que analiza, y es un Dios que siente, que tiene la ujú, emoción, que siente el ujú. amor, que siente el amor visceral del que hablaste recién cuando leíamos Sí. Jeremías 31, cuando habla del amor y mezcla la palabra vientre y amor Ujú, y tienen un paralelismo, Lucho, porque en hebreo esta palabra es muy parecida, el término que se traduce muchas veces como el amor misericordioso, la palabra misericordia, ujú, es utilizada muchas veces para hablar de la compasión divina. Usan una palabra que es raham. ujú. Y esa misma palabra, con una variación de algunas letras, pero las palabras en hebreo se construyen con las tres consonantes y las Sí. vocales se le incluyen después. Hay una Ujú, diferencia de vocales muchas veces en la palabra raham y la palabra que se traduce como vientre. Quiere decir que el amor misericordioso, este amor del que se habla en la Biblia, el raham, tiene mucho que ujú, ver con el vientre. ujú. Entonces, de alguna manera, algunos ligan el vientre con el amor misericordioso. Y claro, tiene mucho que ver, porque el vientre tiene que Sí. ver con la concepción y con lo más profundo y con la formación dentro inclusive de la mamá de este ser humano que Ujú, luego va a tener vida individual y propia. Dios, creo que ese amor misericordioso tiene que ver con esto. Él nos crea, nos forma, pero después nos da la libertad. Pero Él nos formó en su vientre, en sus entrañas. Él nos ujú, diseñó con todos los atributos para poder tener independencia. ujú. Eh, a ver si estoy entendiendo, Sebastián. Entonces, lo que nosotros deberíamos estar dispuestos a aprender es a sentir como Dios siente. Mm, No hacer que eh, pretender que Dios siente como nosotros. sí, Es el camino inverso nuevamente, ¿no? exacto. Eh, Porque, a ver, yo creo que es muy simbólico esto del vientre y de lo visceral, porque una emoción visceral es muy plena.
es muy intensa, ¿no? Claro, mirándolo a esto sin la contaminación del pecado, mirándolo positivamente, esa es la forma en que Dios ama, por ejemplo. Ujú. Es intenso, es pleno. Esa es la palabra que estaba buscando. Y miren también el contraste, o sea, el amor visceral, el dolor visceral, la tristeza visceral, la que Ujú. conocemos nosotros, no se puede disimular. No, De ahí no. viene el famoso tenés mariposas en la panza, ¿no? Cuando uno en la etapa de la adolescencia Sí. empieza a enamorarse y los amigos se dan cuenta y uno dice, no, pero no, y uno lo quiere disimular, pero es Ujú, indisimulable porque las ujú, vísceras, ujú. Se conmueven. literal, las Sí. vísceras literal, se mueven y tienen vida propia. Bueno, nosotros podemos cometer miles de errores, podemos alejarnos mucho, muy lejos. Ujú, Sin embargo, Dios nos sigue amando, se sigue conmoviendo visceralmente por nosotros. No es algo, es Dios, es todopoderoso, pero Él es así, es su esencia el amor. Entonces, no puede controlar esto y decir, no, si Lucho se aleja, si Sebastián se aleja, yo dejo mm, de amarlos. No, no, mm, porque su esencia es el amor. Él es. Él ujú, no piensa en tenernos amor, Él lo es. Entonces ese amor visceral también refleja esto de un Dios que ama intensamente. Oseas, el libro de Oseas, ujú, habla también de las entrañas conmovidas y habla de todo esto ahí en el libro de Oseas capítulo 11, cuando uno va al capítulo 11 versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, dice. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidara. Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor, y fui por ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volveré a tierra de Egipto, sino que al asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Los consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mm. mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerme como Zeboim? Mi corazón se conmueve, y ahí tiene la palabra Raham, Ujú, se conmueve dentro de mí. Claro, porque para el hebreo el corazón y las entrañas eran lo mismo. ujú, Se conmueve, se inflama toda mi compasión. ujú. Lucho, yo esto lo entiendo perfecto, porque yo sufro de colon irritado, irritable, y muchas Ujú, veces ante situaciones de estrés me ujú, inflamo y tengo que tomar algún medicamento. Y cuando digo Dios se inflama ante mi huida hacia los ídolos paganos, hacia los ídolos falsos, hacia los Baales, Dios sufre por Sebastián cuando se va detrás de cualquier cosa que le hace mal, donde se inflama él. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Que te quede claro, ¿eh? ujú. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Qué texto, ¿no? Este Wow. libro de Oseas, que va a usar este lenguaje médico, Sí. paternal, familiar, con un montón de ilustraciones que lo único que terminan mostrando es, nosotros nos vamos, nos alejamos, huimos, y Dios nos ama, y Dios viene detrás de nosotros, y nos cobija, y siempre está con nosotros. Es interesante ver a un Dios con tanto amor por sus hijos. Mientras relatabas esto, Sebastián, estaba recordando cuestiones que tienen que ver con algunos estudios que uno ha hecho de vez en cuando. Al fin y al cabo, la inflamación es una reacción natural y tiene que ver con trasvasación Ujú. de líquidos
que tienen que ver con la sangre, ¿no? Wow. Y eso genera, bueno, es más, hay reacciones justamente al respecto que tienen que ver con la vida. Ujú. Básicamente tiene que ver con la vida, ¿no? Eh, claro, Dios está tratando de enseñarnos todo esto en los textos bíblicos con cosas que nosotros podamos entender también, ¿no? Mirá, fíjate vos, depende desde dónde lo miremos. Tal vez es una mirada muy desde la ciencia eso, ¿no? Pero, a ver, yo me imagino a este Dios en ese momento con una incomodidad, ¿no? Molesto y como si fuera humano estaría diciendo, no puedo entender cómo están haciendo algo así, ¿no? Pero, a ver, si te afecta es porque lo querés. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y es interesante porque en la etapa de la adolescencia muchas veces el adolescente se da cuenta del amor que siente hacia un amigo o hacia un compañero cuando lo que le pasa al otro le conmueve las entrañas. Ujú, Uf, no me di cuenta, pero lo quiero. ujú, ujú, Y se dan cuenta en el sufrimiento del otro, y se dan cuenta en esta... Y es hermoso, ¿no? Llegar ujú. a esa etapa y experimentar realmente esto. Realmente es hermoso. Vos Dios, fíjate, Sebastián, que hasta a qué punto hemos llegado a que en una situación como esa, no, pero ¿cómo le voy a decir que lo quiero? Y Dios no tiene vergüenza de decirte, te quiero, te amo. tal cual, Mirá que Lucho. tenemos que aprender, ¿eh? Sí, totalmente, un montón. Bien, Sebastián. Se nos está por terminar el tiempo. Tenemos que Ujú, hacer la última pausa. Eh, Vos hoy hablaste de celos. ujú. Hay una palabra que después la mencionamos. Está mucho tiempo dando vuelta en muchas de esas historias mediáticas que hoy día tenemos. Que a veces creo que contaminamos la idea de los celos. Hacemos la última pausa. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro. Te decía, Sebastián, hoy que hay una palabra dando vueltas en muchas de las historias o muchos de los juicios que se emiten hacia algunas personas. Es más, hasta se ha catalogado a mucha gente así. Se dice el tóxico, la tóxica. Eh, y vos fíjate que lo estoy atando a esta idea de las inflamaciones corporales que muchas veces se tienen. Tiene mucho que ver con toxicidad también, ¿no? Eh, y se habla de tóxico cuando se habla de alguien celoso. Ujú, Eh, pero Dios es celoso, ujú. pero no es tóxico. Es que confundimos el celo, y me encanta porque la Biblia lo explica clarito. Cuando uno Mm, va a la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, a ver que ya te lo leo, Lucho, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ujú, Y usa una palabra que es canaj, el Dios celoso. Y está hablando de un Dios celoso en el sentido de cumplidor, ¿no? Muchas veces se usa ujú, este término de tengo el acelerador de mi auto que es receloso, lo toco y ujú, reacciona. ujú, Tengo, bueno, no sé, soy celoso cuando doy el vuelto, ¿viste? Cuando compras algo no, yo te doy exacto tu vuelto porque soy celoso con esto. ujú, Celoso en el término de justo, celoso en el término de equilibrado, celoso en el término de exacto. Se va a usar mucho este término del Dios celoso, el Caná. En Deuteronomio, en Josué, en Nahum se usa este término. ujú, Pero en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece y no es celoso. Entonces, a ver, el amor no es celoso, dice la Nueva Traducción Viviente. ujú, ¿Y cómo si Dios es celoso? No, es que no está hablando acá del amor con este celo tóxico, como hablaste vos, Lucho, que hoy está tan sí, diseminado.
Está hablando con el amor celoso, el amor justo, ¿no? Ujú. Supongamos, no, a ver cómo cuento esta historia para que nadie se sienta mal, pero supongamos la parejita de novios y uno de los dos es el celoso tóxico. Ujú. Supongamos que en este caso lo vamos a hacer de los dos lados para que nadie se sienta mal. La chica es la celosa de este tipo. Ujú. Y el novio dice, voy a ir a jugar al fútbol. Ah, otra vez te vas a ir a jugar al fútbol. No, ¿no? Y arranca, ¿no? Toda la escena de siempre me dejas sola, los viernes te quieres ir a jugar al fútbol con tus amigos a la tarde y bla, bla, bla. Digo esto porque en el ámbito adventista de nuestras universidades, los viernes a la tarde después de almorzar, es muy Es el propicio momento de jugar al fútbol y aquellas parejitas que están comenzando con el noviazgo. Y a uno le da mucha tristeza cuando los amigos que siempre juegan al fútbol, ahora que se están poniendo de novio, empiezan a dejar esta costumbre de hacer deporte. Ahora pongamos al novio como el tóxico. La chica le dice, amor, el viernes a la tarde, que no curso nada en la universidad, después de comer voy a salir a caminar con mis amigas. Ah, otra vez te vas a juntar con tus amigas, pero ¿de qué hablan tanto? Y arrancan, ¿no? Los celos tóxicos. Ujú. Ujú. Ahora, el amor celoso de Dios, el Caná, el Dios celoso, es un Dios justo. Ujú. Entonces, en una situación como esta, del otro lado, la chica podría decir, mira, como yo muchas veces los viernes salgo a caminar con mis amigas, es justo que vos también los viernes tengas un momento para hacer el deporte que te gusta. Y del otro lado el varón podría decir, mira, como yo muchas veces los viernes me voy a jugar con mis amigos al fútbol, es justo que vos también tengas un momento para disfrutar de tus amigas. Y eso es amor. Ujú. Y eso es amor, el amor celoso, el amor justo. Porque el celo tiene que ver con esto, no con lo posesivo. Nosotros confundimos el celo con la posesión. Ujú. Confundimos el amor posesivo con el amor celoso. El amor celoso es un amor justo. Yo espero ser un padre celoso y darle a Juan Sebastián lo mismo que le doy a Julieta y viceversa. Aunque muchas veces, como unos varones y una nena, una señorita, entonces a veces no le puedo dar lo mismo. Y los gustos no son iguales. Pero claro, tengo que intentar. En cuanto al dinero es sencillo. Yo le puedo dar 20 a uno y 20 al otro. Listo, no hay discusión. Sí, no. Pero yo no le puedo regalar. Bueno, Julieta pedía pelota de bola y pelota de bola y pelota de bola. Y se le regaló una pelota de bola y ahora en las vacaciones. Juanse no me pidió pelota de bola. Entonces, si yo le compraba a Juanse una pelota de bola y se la daba, no porque soy un padre celoso. Juanse me hubiese mirado y me hubiese dicho, papá, de esto no habla la Biblia. Ujú. A mí, hacemos un regalo Me que lo- me guste. Me lo imagino. Sí, porque le hace esos planteos. De eso habla la Biblia cuando habla de un Dios celoso. Ujú. Me gusta la palabra equilibrio. Ujú, Y vos fíjate que tiene mucho de razonamiento todo esto también. ujú. No es solo una cuestión emotiva, ¿no? Porque a veces uno arregla estas cosas pensando en los regalos, ¿no? Como en realidad, fíjate vos, ni siquiera pensando en el otro, pensando en uno, para no sentirme mal yo. Ya está, ya cumplí. Y en realidad no hay nada de amor ahí en algo de eso, ¿no? Eh, Estaba recordando una canción que a veces la malinterpretamos cuando dice el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y más adelante habla del uso también de la razón, ¿no? Ujú. Muy sentimental esa canción y muy racional al mismo tiempo. No tenemos que esperar a que el tiempo pase y seamos viejos. Tiene que ver con aprovechar el tiempo, contar los días con sabiduría y aprender también a equilibradamente usar la emoción y la razón. Ujú. Me parece que va por ese lado el camino, ¿no? Sí. Cuando uno mira la historia de Dios hecho hombre, Jesús, vemos que él era un ser humano celoso, en el sentido que él repartía equilibradamente y justamente a los 12 o a los que lo rodeaban y no les daba lo mismo, Ujú. ¿no? No les daba lo mismo. ¿Se acuerdan que hace poquito estudiamos esa escena donde Juan le dice, donde Pedro lo ve a Juan Sí, caminando Pedro. detrás de ellos y le dice, ¿y este? ¿Y a vos qué Sí. te preocupa este? Ese es un Dios celoso. Ujú. Yo te estoy dando a Ujú. vos esto y a este le voy a dar
lo que Él necesita. Eso es ser celoso. Un Dios Ujú. celoso. Un Dios amoroso, compasivo, bondadoso. La Biblia habla de un Dios así. Y déjame leerte algunos atributos de este Dios compasivo y misericordioso. Jesús tuvo misericordia, lo dice Mateo 1:41, cuando tocó al leproso. Entonces vemos a un Dios misericordioso. Cuando le devolvió, ¿se acuerdan cuando detuvo la procesión del fúnebre de Naín porque se Ujú. compadeció de la viuda? Lucas capítulo Sí. 7, tuvo misericordia, un Dios misericordioso. Se compadeció de las multitudes que le seguían, Mateo capítulo 14, tuvo compasión de ellos. Muchachos, hay que darles de comer. Ujú. Vamos a darle de comer, porque se compadeció de ellos. Se compadeció de los 5.000 que no habían comido, Mateo 15. Al contemplar Jerusalén se entristeció por su rechazo y clamó: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas? Mateo 23. Eso es compasión pura. Pero también es celo, porque no les podía dar a ellos lo que ellos no merecían, aunque él se los ofrecía, pero ellos no lo aceptaban. Entonces, justo, Ujú. equilibrado. Entonces, vemos muchas cualidades, atributos en la Biblia de un Dios celoso, compasivo, amoroso. Dios es amor. Dijimos que uno de los textos claves de esta semana era Corintio, el libro de Corintio capítulo 13, que es el que habla del amor humano y del amor divino. Y muchas veces va a ir relatando este capítulo del magistral Pablo estas cuestiones tan importantes para tener en cuenta en cuanto a la diferencia entre uno y el otro y la necesidad que tenemos de llegar al amor divino, de estar tanto tiempo a los pies de Jesús que de alguna manera llegamos a parecernos un poquito más. Entonces, yo quiero invitarlos en estos últimos minutos a poder adorar a Dios con un corazón sincero, ir predispuestos a que Él nos cambie, nos moldee, porque en su celo justo, en su amor celoso, nos va a dar lo que necesitamos. Y que nosotros también podamos entender el celo de Dios y mirar a los demás con el mismo celo. Mira, aquel le dio 5 y a mí me dio 1. No, qué bueno. A ver, perdóname, Lucho, yo acá voy a romper un montón de cuestiones y sé que alguno se va a sonreír con esto. Yo a veces prefiero no tener 5 y no sé si tengo 3. Me alcanzo con 1. Porque si yo tengo un talento, wow, me hago cargo de este talento. Ujú. Y no es por vago, es por miedo a este Dios celoso, que es justo. Ujú. Ahora, si te dio 3, te va a exigir por 3. Y si Sí. te dio 5, te va a exigir por 5. Entonces, a veces cuando uno dice, usted sí que tiene muchos talentos, usted ta. Y yo a veces pienso, le digo, mira, sí, es verdad, Dios me regaló estos dones. Pero muchas veces me gustaría no tenerlos pero ahí lo estoy escondiendo y no puedo. No sé si me explico. Entonces, tener Ujú. la mirada del Dios celoso también me ayuda a ser responsable con lo que tengo y ser agradecido, porque a veces, menos mal que Claro. tengo poco, porque me alcanza con esto poco que tengo para ya trabajar este poco. Ahora, si tuviera mucho más, Dios evidentemente en su amor celoso se dio cuenta de que mis capacidades, con esto yo ya estaba satisfecho. Si me hubiese dado más, me hubiese complicado la ecuación o la vida. Em, ¿Sabes qué me noté acá como última expresión? Que creo que no aparece en el material que estudiamos, pero me parece que resume. Necesitamos un corazón nuevo. Mm. Y viste que nosotros a lo del corazón lo relacionamos hoy día solo con lo sentimental. Y no es la idea que transmite la Biblia. Es que nuestro cambio visceral, si se altera nuestra manera de razonar, se va a alterar nuestra Ujú. manera de amar. Ujú. El enemigo de Dios nos ha llevado a un campo donde razonamos mal y amamos mal y no Ujú. conocemos a Dios. El cambio del corazón tiene que ver con la mente, con esos preconceptos, prejuicios, malos razonamientos que tenemos. Cambiando Ujú. esto, naturalmente que nuestro corazón, nuestro interior, nuestras vísceras van a cambiar y sí vamos a ser más semejantes a lo que Dios nos pide y al amor que Dios nos pide. Eso es el proceso de transformación, ¿no? Totalmente, Que Dios está tratando de hacer en nosotros. exacto. Y ahí es donde tenemos la vida para esto justamente, Ujú. ¿no?
Bien, para contar los días con sabiduría. Qué lindo tema, Sebastián. Qué lindo Sí. tema. ¿Próximo tema lo tenés a mano? Sí. Semana número 5. La ira del amor Ops. divino. Mirá vos, la ira del amor Ajá. divino. Bien, estamos redoblando los términos acá, ¿no? No sé por qué, pero Bien, ya me dieron ganas de ponerme a estudiar. totalmente. Bien, Sebastián, como siempre, muchísimas gracias y un gusto, ¿eh? Un placer, Lucho, un placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.